Obstáculos. Obstáculos es interesante. Hace casi ya 18 años enfrenté un gran obstáculo en mi vida. Tengo que salir de un ministerio que he llevado más de 20 años sirviendo con personas que amo hasta el día de hoy, familia, gente cercana. Y la verdad es que para mí fue un proceso complejo porque cuando se levantan estos tipos de obstáculos en circunstancias en donde son personas que uno quiere y son circunstancias familiares, lazos fuertes, muchísimas veces nos es difícil. Ahora, esto fue una experiencia personal para mí y quizás si yo entro en los detalles del por qué para mí toda esta circunstancia fue un obstáculo, podría entender un poco más, pero cada uno de nosotros en distintas circunstancias nos hemos encontrado en alguno. De hecho, lo puse de esta manera. Todos en algún punto encontramos obstáculos. Es interesante. No importa cuál sea el contexto, no importa cuál sea la edad, mi estatus social, vamos a encontrar obstáculos en la vida. Ahora, quizás muchísimas veces no entendemos lo que esto significa, pero quiero darles una pequeña definición de obstáculos. Obstáculos son aquellos elementos, condiciones o realidades que se interponen en el camino hacia una meta, propósito, realización, generando, fíjense, resistencia, demora, desvío. Y dependiendo de cómo tú puedas enfrentar ese obstáculo, va a ser el resultado que tú vas a encontrar. Va a ser el resultado que tú vas a obtener. Muchas veces hay algunos de nosotros que cuando vemos un obstáculo, lo evadimos. No queremos confrontarlo. Esto pasa muchísimo en las relaciones. Cuando hay un problema en el matrimonio, cuando hay un problema en el hogar, cuando hay un problema en la parte íntima, evadimos la conversación porque el obstáculo que está ahí no lo quiero enfrentar, no lo quiero y conversar o arreglar. Hay otras circunstancias en donde algunos de nosotros cuando vemos un obstáculo vamos a la batalla y lo atacamos. Lo tomamos por el cuello y tratamos de derribarlo como sea, porque eso es lo que hemos aprendido toda la vida. Y hay distintos tipos de obstáculos, pero el miedo es uno de ellos. El miedo, siento yo que es aquel que muchísimas veces nos detiene, nos desvía, nos paraliza. Es un obstáculo que es como un fantasma que no logramos ver. Ahora, la parte que yo siento que nos sucede a nosotros cuando aquellos que vivimos en este mundo del cristianismo es que tenemos esta fantasía de que porque somos hijos de Dios, de porque voy a la iglesia, no debería enfrentar obstáculos. He escuchado frases de personas que dicen, usted como hijo de Dios no debería tener problemas. Y yo digo, ¿qué Biblia tendrá esa persona? I mean, ¿en qué parte de la Biblia veo personajes que no enfrentan dificultades? La realidad es que en medio de la dificultad, en medio de ese obstáculo, es cuando Dios más logra glorificarse. Ahora, hay una historia en particular en la cual quiero compartirles hoy día. Vamos a ver distintas historias a lo largo de estas semanas. La próxima semana es una muy interesante, no se lo puede perder. La última semana, que va a ser el tercer domingo de este mes, es una que de verdad debería invitar a alguien que quizás tiene ciertos conceptos de Dios equivocados, pero no les voy a adelantar más, pero en términos generales hoy día esta historia es la historia de un hombre que tiene un hermano gemelo, su hermano mellizo, cualquiera sea Jacob. Usted conoce la historia. Desde el minuto que Jacob está en el vientre de su madre, enfrenta un obstáculo. De hecho, la Escritura nos dice que Rebeca sentía en su interior como algo estaba pasando. Entonces, cuando va y trata de averiguar, el hombre de Dios, la persona que a ella va, le dice que hay dos naciones en su vientre. Y aquí hay una parte que muchas veces nosotros nos saltamos, donde ellos como familia, como padres, reciben una palabra de Dios, donde el mayor va a servir al menor.
esto es muy interesante, pero a pesar de todo esto se crean estos conflictos familiares. Jacob siempre está con esta idea de querer aquello que supuestamente le pertenece a su hermano. Y si usted lee la historia, Jacob se dedica a la casa, al hogar, y Esaú, su hermano, se dedica a la casa, a cazar. Fascinante que su padre prefiere más a Esaú. Ahora, cuando se dan estas dinámicas en la familia, muchísimas veces esto crea ciertos conflictos internos. Y obviamente es lo que pasa con Jacob, al punto de que trata de comprar la bendición de su hermano ofreciéndole un plato de comida. Quizás, y lo invito a que lea esta es una historia fascinante en el libro de Génesis, es muy interesante. Pero a pesar de todo esto, todo se confabula para que su padre bendiga a Esaú, donde se da este punto culminante donde Esaú engaña a su padre. Perdón, Jacob engaña a su padre. Y lo engaña al punto de que crea un conflicto familiar. Su hermano quiere matarlo, tiene que escapar. Llega a la casa de su tío Labán, donde conoce a las mujeres con las que se casa. Ahora, si le gustan las novelas, Juana la Loca no se compara con Jacob y sus dos mujeres. Dios mío, qué drama hay ahí. Se lo recomiendo, la historia que hay ahí es fascinante. Pero llega este punto donde Jacob, de la misma manera, y es interesante, de la misma manera que él engaña a su padre, él es engañado por su tío. Es fascinante. Y sufre, en cierta manera, la experiencia de ser traicionado. Pero luego de que esta familia se compone, se crea y tienen sus hijos, llega un punto, y es donde quiero tomar en esta historia, donde Jacob empieza a enfrentar ciertos obstáculos. Y fíjense lo que nos describe Génesis capítulo 31, versículo 1 en adelante. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenece a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. Jacob, claro, se había enriquecido, pero se había enriquecido porque Dios lo había bendecido muchísimo. También notó, fíjense, que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Y esta frase y esta sección es muy importante. El Señor fue el que le dijo: vuelve a la tierra de tus padres. Hay dos partes. Vuelve a la tierra de tus padres, yo estoy contigo. Aquí Jacob empieza a experimentar ciertos problemas que son estos obstáculos. Entonces, de cierta manera, con su familia, con los más cercanos, empieza a haber este rechazo y obviamente que en ese minuto no sabe qué hacer, y Dios aparece en cierta manera y le confirma aquello que debe hacer. Ahora, fíjense que aquí hay un principio particular para cada uno de nosotros, sobre todo para aquellos que nos decimos ser seguidores de Cristo, porque como les dije al principio, vamos a enfrentar obstáculos. Frente al obstáculo es necesario escuchar la voz de Dios. Es de suma importancia. La circunstancia en este caso es particular porque Dios le está dando una dirección específica. Dios le está confirmando lo que tiene que hacer. Ahora, Jacob en este caso, para dar este paso, está sintiéndose movido por lo que Dios está diciendo. Y tiene la confianza, ha llegado el tiempo. No fue cuando se casó, no fue cuando tuvo hijos, es en este minuto que Dios le está dando, en cierta manera, la luz verde para que él pueda volver a la casa de su padre. Entonces, fíjense, continúa y el capítulo 31 dice: Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes. Hay un conflicto, eso es lo que le está diciendo. Pero, fíjense aquí, aclara: pero el Dios de mi padre que ha estado conmigo, el Dios de mi padre ha estado conmigo.
ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchísimas veces. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Aquí está expresado en cierta manera este conflicto, ¿ok? Entonces, ahora, en términos generales, lo que Jacob está haciendo es que reúne a su familia y les dice, es tiempo de que nos vayamos. Y toma la decisión de irse. ¿Por qué? Recuerda, esto es muy importante. Dios le ha dado la orden, Dios le ha dado el permiso, el paso para que él vuelva a su tierra. Pero como en la mayoría de las circunstancias que incluso nosotros enfrentamos, Jacob hace algo que es particular e interesante que muchos de nosotros hacemos. Entendemos que Dios nos está moviendo en una dirección particular, pero nosotros comenzamos a hacer cosas a nuestra propia manera. Entonces, ¿qué hace Jacob? Se va a escondidas. No dice nada. Toma sus animales, toma sus posesiones, toma sus mujeres, toma sus hijos y se va sin decirle nada a Labán. Más encima, Raquel, la esposa de Jacob, se roba los ídolos de su padre. Todo un drama al punto de que Labán, cuando se entera de que supuestamente Jacob ha escapado, lo va a perseguir. Y si no es porque Dios le advierte que no puede tocar a Jacob, hubiera habido un drama muchísimo más profundo. Pero ahí como que se reconcilian, hacen un pacto particular. Y aquí en este punto, cuando se despide de su suegro, aquí es donde él por primera vez va a enfrentar el obstáculo de su vida. Ahora, nosotros podemos pensar, sí, lo que enfrentó con su tío puede haber sido un obstáculo. Sí, era un obstáculo, pero aquí es donde viene el obstáculo real. Y quiero que observemos lo que va a pasar porque el capítulo 32 comienza a decirnos lo que sucede. Fíjense, versículo 3. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú. Fíjense el obstáculo aquí, Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Si usted no recuerda la historia, Esaú quería matar a Jacob cuando él escapa. Él envía mensajeros y le ordenó a estos mensajeros que dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, está vivo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. En cierta manera, Jacob, yo siento que sabe que hay algo que lo está esperando y que tiene que enfrentar y está aterrado. Entonces quiere asegurarse de poner todos los salvoconductos para que cuando llegue al lugar no tenga que enfrentar este obstáculo. Ojalá que mi hermano diga, sí, está bien, no te preocupes, ya no hay ningún problema. Porque miren, al final del día se ha olvidado, ojo, se ha olvidado de lo que Dios le dijo. Vuelve a la tierra de tu padre, que yo estoy contigo. ¿Por qué está tan preocupado si sabe que Dios es quien lo está enviando? ¿Por qué está tan preocupado y tan ansioso si sabe que Dios está con él? Aquí hay un principio. Hay obstáculos que no nos dejan ver a Dios. Hay obstáculos en donde muchísimas veces se hacen tan grandes que nos impiden ver al Dios del universo. Y miren, aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué está en esta posición? ¿Por qué este obstáculo no me deja ver lo que Dios quiere que yo vea? ¿Por qué Jacob no puede ver lo que Dios le ha dicho que ya pudiera ver antes? Yo estoy contigo. Yo te voy a proteger. Anda a la tierra de tu padre.
En el caso de Jacob, la sombra de su hermano se ha transformado en algo que lo ha perseguido desde pequeño. Es eso que está ahí constantemente, a pesar de que vivió años con su suegro. Esaú es algo que sigue vivo en su interior. Ahora quizás ninguno de nosotros tenemos un hermano que está con el deseo de matarnos. Pero los traumas del pasado se transforman muchas veces en los obstáculos del presente. El abuso que experimenté, la circunstancia que pasé, lo que mi padre me hizo, lo que mi familia me dijo. Miren, si nosotros observamos la vida de Jacob, él no tuvo el amor de su padre. No quería, o más que no quería, no pudo recibir la bendición voluntaria de su padre. Él quería esa primogenitura y deseaba eso, que su hermano ni siquiera estaba interesado, pero su padre no se lo iba a dar. Tuvo que transformarse en una persona que fue conocida como el suplantador. Y la sombra que lo persigue toda su vida ha sido esta idea en su cabeza: no soy como mi hermano. Mi hermano es el fuerte, mi hermano es el cazador, mi hermano es el que mi papá quiere bendecir, mi hermano es el que tiene todos los privilegios, es mi hermano. Ahora pongámoslo nosotros, porque muchas veces esta es la narrativa que nosotros utilizamos. Es que mi esposo, es que mi trabajo, es que lo que me pasó cuando niño, es que lo que me hicieron a mí, es que yo crecí pobre, es que yo crecí rico, a cualquiera sea. En el caso de Jacob, su hermano era el fuerte, su hermano era el favorito, su hermano era el heredero. ¿Cuántas veces nosotros no estamos como Jacob cargando con un obstáculo que no nos pertenece, que deberíamos haberlo dejado a un lado? ¿Cuántas veces nosotros seguimos como una almohada abrazando un obstáculo porque no lo queremos dejar ir? Y miren, lo puse de esta manera: hay obstáculos que no dejamos ir no porque no podamos, sino porque no queremos. Porque me ayudan a ser la víctima, porque me ayudan a ser el pobrecito, y qué sé yo, yo crecí así. Es que mi padre a mí no me quería. Y eso me ayuda a tener la excusa constante. Ahora miren, en este caso, ¿qué hace Jacob? Lo que ha hecho toda su vida. Jacob lo que hace es lo que ha hecho toda su vida. Empieza a arreglar las cosas a su manera. Trata de ganarse el corazón de su hermano con regalos. Le empieza a mandar ciertos regalos. Pero aquí es donde pasa una situación particular y que quiero que ponga atención. Miren, versículo 6 dice lo siguiente: cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú. Afírmense los pantalones, porque ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Yo creo que ahí Jacob dijo: Dios mío, ¿por qué le mandé a avisar que venía? Por último, hubiera llegado escondido, que nadie supiera, me muevo porque eso es lo que hacemos: me voy a otra iglesia, me muevo al cuarto del otro lado, me muevo de barrio, me muevo de ciudad. ¿No hacemos eso para evadir el obstáculo? Pero cuando vemos el problema, ahí está, paralizado, así como que. Jacob sintió mucho miedo. Se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, como es lo que hacemos todos: si Esaú viene y me ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Mire, fíjense, por último, a que alguien sobreviva. Estas son las cosas que en su pánico, en su carnalidad empieza. Fíjense, esta es la parte que a mí me llama muchísimo la atención, porque quizás semanas antes, meses antes, Dios le había dicho: hey, vuelve a la casa de tu padre. Yo voy a estar contigo.
Pero ahora está tan vuelto loco, tan angustiado, y la ansiedad que está sintiendo. Viene con 400 hombres. ¿Leíste lo que? 400 hombres. Quizás le decía a la gente, es que ustedes no conocen a mi hermano. Mi hermano iba a casar los brazos, pelo por todas partes, parece un oso. Hermano. Y yo lo único que sé es cocinar. Y empieza a arreglar las cosas. Miren, si esto es lo que hace. Hace arreglos que no arreglan nada. Lo puede dividir en grupos. Le voy a mandar regalos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta es la situación que muchos de nosotros hacemos. Seguimos arreglando cosas con parches en vez de ir y profundizar en el problema. Muchos de nosotros llegamos con flores cuando tenemos conflicto con la esposa, ¿cierto? Porque queremos comprarle el cariño a la esposa. Mi amor, flores para tu belleza. Y la esposa le dice, ¿y dónde están las flores? ¿Y dónde está tu belleza? ¡Ah! Ese era el chiste del día, ya no se enoje. La realidad es que muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Arreglos que no arreglan nada. Pensamos que el divorcio es el arreglo. Pienso que el aborto es el arreglo. Que me cambie de sexo es el arreglo. Si yo consigo esta carrera es el arreglo. Arreglos que no arreglan nada y no vemos que el problema no está en lo externo, sino que está en el corazón. Jacob, a pesar de que conoce de Dios, no conoce a Dios. Hasta este punto no puede ver al Dios de su padre y de su abuelo Abraham. No lo conoce. Sabe de él, pero no lo conoce. Fíjense, hace todos estos arreglos. Y aquí es donde esta historia, para mí, toma un sentido particular. Versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó al vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, y fíjense esta frase, quedándose solo. ¿No le llama la atención esto? Este es el minuto en que muchísimas veces necesitamos este tiempo a solas, sin el teléfono, sin el computador y las notificaciones. Un tiempo a solas. Jacob en ese minuto, por primera vez, va a encontrar algo que jamás había encontrado antes. Versículo 24. Continúa, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Ok, le voy a adelantar algo. Si usted no sabe, ese hombre es Dios. Jacob está peleando con Dios mismo. Está peleando para recibir la máxima bendición. Y por primera vez, Jacob deja de jugar a la religión y comienza a experimentar transformación. Jacob había buscado algo toda su vida. Pensaba que era la bendición de su padre, el cariño de su padre, la compañía de una mujer. Estaba buscando destruir un obstáculo que lo mantenía estancado por toda su vida. Y miren, para recibir liberación de su obstáculo,
experimentó quebrantamiento. Muchas veces para romper aquellos obstáculos que en cierta manera nos mantienen atrapados, que nos mantienen atados, que nos inmovilizan, necesitamos experimentar quebrantamiento. Y es doloroso. Es doloroso a veces dejar una relación. Les contaba al principio, yo tuve que salir de un ministerio que yo llevaba 20 años, personas que amaba, familia, compañeros de trabajo. Fue una de las decisiones más dolorosas que tuve que tomar, pero cuando miro hacia atrás, era lo que Dios tenía que hacer en mi vida. Y miren, muchísimas veces ese dolor lo que hace es que me hace más fuerte. Quiero que entienda esto. Sin quebrantamiento no puedo experimentar la verdadera transformación. Ahí está Jacob abrazado a la ropa de este hombre, quizás a su pierna, y este hombre está diciendo, suéltame, no, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y cuando él dice esta frase, fíjense lo que pasa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Mi nombre es el usurpador. Soy el que ha tomado el lugar de otros. Soy el ladrón. Soy el que toma lo que no le pertenece. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjense que la pregunta va al punto de la identidad. ¿Quién eres? Y yo le pregunto a usted, ¿quién eres tú? Porque quizás te has definido como, qué sé yo, la persona de aquí, de acá. Te has puesto identidades que no son la identidad que Dios quiere darte. Dios te llama santo, te llama hijo, te llama heredero, pero yo sigo pensando que soy un perdido, que soy un adicto, que yo no puedo. Dios le da un nuevo nombre. Ya no es el ladrón, ya no es el usurpador, ahora es el luchador. Quiero que entienda esto y no se olvide de este principio. Los obstáculos en tu vida no tienen la última palabra. Hay alguien que necesita escuchar esto hoy día. Los obstáculos en tu vida no tienen la última palabra. Es más, tu obstáculo no puede definir tu identidad. Su hermano había sido el obstáculo. Su identidad se había transformado en aquel que quería robar, que quería suplantar a su hermano. Y por primera vez experimenta liberación. Por primera vez logra encontrarse con quien en verdad Dios tenía planeado que él fuera. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesta a ser quebrantado? Ya, si esta historia suena linda y cuando la leemos, uy, qué lindo, oh, wow. No te dejaré hasta que me bendigas. Quiere la bendición, pero no quiere el quebrantamiento. Si dejamos que Dios transforme nuestra vida, nuestro obstáculo ya no será un problema, pero para que haya transformación tiene que haber ese quebrantamiento. Miren, yo tengo que morir a esa vieja persona. Este es el principio del Evangelio. Hay una bendición cuando yo acepto a Cristo y lo hago el Rey y Señor de mi vida, pero yo tengo que morir a este hombre, a este viejo hombre. Y miren, en este caso particular, con esta idea que está aquí, no estoy diciendo que los obstáculos se van a ir. Porque si usted conoce la historia, Jacob tiene que enfrentar a su hermano. Pero ya su hermano no es el problema. Cuando Dios
le da esta nueva identidad. Sucede algo bien particular aquí y que quiero leérselo. El versículo 31 dice lo siguiente. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol cuando salió el sol y a causa de su cadera dislocada iba rengoneando, iba cojeando. Y esta es la analogía que quiero tratar de plantearles. Porque hay un nuevo día. Cuando yo dejo que Dios haga una obra en mí, hay un nuevo día. Al salir el sol se manifiesta es como un nuevo comienzo. Era una nueva persona. Ahora su obstáculo no lo detendría jamás. Y miren, si dejamos que Dios nos transforme, no hay obstáculo que nos pueda detener. Y le insisto, no estoy diciendo que los obstáculos no van a llegar porque se van a levantar y el enemigo va a tratar de hacerte caer. Por eso, no deje que su obstáculo le impida ver el nuevo día. No dejes que tu obstáculo te deje ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. A veces es fácil quedarse con lo que estoy viendo aquí, con el obstáculo que tengo al frente, pero Dios quiere que podamos ver más allá, que podamos ver el horizonte y ver que el sol está saliendo. Es como en el libro de Narnia, el primer libro. El invierno ha tomado el control. Y si usted conoce la historia, de pronto todo es frío, pero empieza a llegar el verano, empieza a salir el sol y el invierno se empieza a derretir. Eso es lo que pasa cuando Cristo toma control en nuestra vida. Miren, y aquí está el punto. El miedo tiene la opción de fortalecer mi obstáculo para detenerme o fortalecer a Dios para transformarme. Es usted el que decide a quién va a fortalecer. Oremos. Padre, yo no conozco la circunstancia que mis hermanos hoy día puedan estar experimentando, pero quizás algunos de nosotros podamos estar experimentando obstáculos que nos impiden verte, Jesús. Mi oración en esta hora es que podamos ver ese nuevo amanecer. A veces el recibir la bendición nos lleva en esos procesos de quebrantamiento, pero Padre, tú tienes un propósito, tú tienes un plan y tú estás en control. Ayúdanos a confiar en ti, Jesús. Ayúdanos a verte en medio de nuestra circunstancia. En el nombre de Jesús en esta hora yo ruego que tú derribes cualquier obstáculo, Señor, que no nos deja verte. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y mi oración en esta hora es que la bendición que viene de lo alto pueda recaer sobre cada uno de los que estamos aquí. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, Dios les bendiga. Espero verlo la próxima semana. Adiós.